Bueno, pues ya es un poquito más allá de las 8 de la noche, entonces pues vamos a empezar nuestra sesión de hoy. Pues como siempre, primero darle la bienvenida a todos, agradecerles por el entusiasmo que ha habido con estas revisiones de tema. Ha sido la verdad muy agradable compartir estos espacios de academia y de amistad con todos ustedes y bueno, en el Hospital Universitario Erasmo Meós tenemos que estar muy agradecidos con todos los conferencistas invitados, gente muy experta, muy preparada, que han tenido la gentileza de compartir estos espacios con nosotros y que han sido muy generosos en la transmisión de sus conocimientos y sus experiencias. Hoy no es la excepción y hoy es un día muy especial para mí porque le doy la bienvenida a una muy buena amiga, tanto mío como de mi esposa, una gran persona y una amistad, digamos, muy cercana que pues me dejó la residencia. Se trata de la doctora Natalia Ardila Sanabria, es especialista en ginecología y obstetricia, especialista también en ginecología oncológica y actualmente se desempeña como gineconcóloga en la Clínica del Occidente y en el Hospital Infantil Universitario de San José. Nos va a hablar hoy de un tema... Hola, ¿me escuchan? ¿Aló? Es que perdí el internet. Hola. Nati, te escucho. Perdón que perdí el internet un segundo. ¿Se escuchó la introducción, lo que iba, o me Yo perdieron? no te escuché. Ah, bueno. No sé si fue mi señal. Bueno, pues vamos a empezar otra vez de nuevo, aprovechando que hay unos participantes nuevos. Les decía que, pues primero, darle la bienvenida a todos, agradecerles la buena acogida que ha tenido estos revisiones de tema virtuales. Les comentaba que pues ha sido un espacio muy agradable, ha sido un espacio muy fructífero para todos. En el hospital debemos estar pues muy agradecidos con la aceptación y el entusiasmo que han tenido los conferencistas invitados que hemos tenido a estas sesiones, que pues han sido más que generosos en compartir este espacio con nosotros y en preparar las presentaciones que hemos tenido. Hoy es un día muy especial porque le damos la bienvenida a una gran amiga de la familia, una persona pues muy especial para nosotros y una gran amistad que nos dejó la residencia. Es la doctora Natalia Ardila, es ginecóloga y obstetra y especialista en ginecología oncológica y actualmente se desempeña como gineconcóloga en la Clínica del Occidente y el Hospital Infantil de San José. Nos viene a hablar de un tema muy importante y un tema de mucha utilidad para los ginecólogos porque es el enfoque clínico de la patología endometrial y todos aquellos detalles que debemos saber los ginecólogos en cuanto a cómo enfocar pues esta condición y cuándo pedir ayuda y cuándo pedir apoyo en el ginecólogo oncólogo. Entonces, Nati, a ti un gran agradecimiento por haber aceptado esta invitación, por haber preparado este material y te voy a entonces ceder acá la capacidad de ser la anfitriona para que puedas empezar a compartir tu presentación y hablarnos de este tema. Bueno, Santiago, a todos muy buenas noches. Muchas gracias por esa introducción y pues gracias por esta invitación y pues espero sea de gran ayuda porque es un tema como muy visto todos los días en la consulta ginecológica, entonces espero ser de gran ayuda. Ya le puedes dar ahí compartir y ya dejamos de ver lo que yo estoy compartiendo y empezamos a ver tu presentación. Oye, espero porque no sé. ¿Ahí ven mi pantalla? Todavía no. Espera un momento. Pues, ¿Ahí la ven? no, todavía no. Tienes que darle donde dice Share Screen y ahí Sí.
un recuadro y seleccionas sobre pues, PowerPoint o Keynote, dependiendo de lo que estés usando. Sí, ahí estoy haciendo, mira aquí en compartir pantalla, Microsoft PowerPoint. Tienes que darle Share, el Sí, botoncito azul que dice Share. espérame. Ahí, ¿ven algo? Todavía vemos la mía. Espera, porque no sé. Debajo en la parte de abajo hay un icono verde que dice Share Screen, ¿cierto? Sí, ahí lo estoy haciendo. Le das clic ahí y te abre otra pantalla. Y Sí, ahí te muestra varias opciones. Entonces no le des a tu escritorio, sino busca PowerPoint. PowerPoint. Le das clic Sí, a PowerPoint y hay un botoncito azul que dice Share. sí, ahí le estoy dando. Espérame. Eso, ahora sí ¿Ahí ven algo? eso, ahora sí. Ya puedes maximizar y ya puedes empezar. Listo. Bueno, buenas noches nuevamente. Les voy a hablar sobre la patología endometrial. Esto es una patología como muy extensiva, muy larga. Sin embargo, voy a hacer como un pequeño resumen acerca del enfoque clínico y el manejo que debemos tener los ginecólogos. La hiperplasia endometrial se define como una proliferación anormal de las células y de las glándulas y del estroma endometrial asociado a un exceso de una estimulación estrogénica que puede ser un precursor de un adenocarcinoma del endometrio. Es un trastorno que se ve muy frecuentemente en la práctica ginecológica, se ve diario en la consulta. Y la importancia clínica de la hiperplasia endometrial es que puede presentar un riesgo de un cáncer concomitante o el riesgo de una progresión a carcinoma endometrial durante un seguimiento, después de un tratamiento. El tratamiento pues obviamente va a depender de la edad de la paciente, el deseo de fertilidad y el tipo de la hiperplasia. La incidencia real de la hiperplasia endometrial realmente no se conoce aún, pero se estima alrededor aproximadamente del 1,5% de las pacientes que presentan hemorragia uterina normal, lo que lleva a una malignidad de aproximadamente casi hasta del 10%. Y hay un debate pues acerca del diagnóstico, la clasificación y las opciones del tratamiento de las hiperplasias endometriales. Es por eso pues que hacemos esta charla. De acuerdo a las estadísticas y el Globocan 2018 a nivel mundial, se enfoca, digamos, como el cáncer del endometrio dentro de como del ítem del cáncer de cuerpo uterino. En Sudamérica se llegó en el 2018 a tener una incidencia de casi hasta el 6,9 por cada 100.000 habitantes, con una mortalidad de 1,8 por cada 100.000 habitantes. Esto quiere decir que hubo aproximadamente 382.000 nuevos casos de cáncer de cuerpo uterino en el 2018 a nivel mundial. A nivel Colombia, se estima o se estimó aproximadamente una prevalencia de 5 años hasta el 2018, una prevalencia de casi el 6% de cáncer de cuerpo uterino solo en Colombia y con una incidencia de casi el 4,4% de cáncer de cuerpo uterino pues a nivel de Colombia, teniendo casi o llegando casi a una mortalidad del 1,8 en Colombia. La incidencia reportada de hiperplasia endometrial en las mujeres premenopáusicas que son asintomáticas se puede presentar sin atipia hasta el 5%,
y con atipia pues menor del 1%. Eso quiere decir que esta patología es muy poco probable en pacientes que son premenopáusicas, que presentan o que no presentan síntomas. Pero las pacientes premenopáusicas que tienen un sangrado uterino anormal puede llegar a tener una hiperplasia endometrial hasta casi el 10%. En las pacientes que tienen síndrome de ovario poliquístico, que presentan oligomenorreas, más del 20% pueden presentar la hiperplasia endometrial, y en mujeres posmenopáusicas que también presentan pues un sangrado uterino posmenopáusico, se puede presentar hasta un 4% la hiperplasia endometrial sin atipia y un 2% con atipia. Dentro de las clasificaciones, la hiperplasia endometrial hasta 1994 se clasificó como hiperplasia leve, una hiperplasia moderada y severa, o hiperplasia quística versus adenomatosa. Pero la Organización Mundial de la Salud en 1994, según las características citológicas e histológicas, la clasificó como una hiperplasia simple sin atipia, una hiperplasia simple con atipia, una hiperplasia compleja sin atipia o una hiperplasia compleja sin atipia. Obviamente estas características dependiendo de unos hallazgos histológicos y citológicos que dan pues obviamente cada clasificación. Y la otra clasificación que existe es la de la neoplasia intraepitelial endometrial, en la que cumple también como unos criterios diagnósticos y se clasifica pues según estos criterios en hiperplasia endometrial benigna, en neoplasia intraepitelial endometrial, en adenocarcinoma endometrial tipo endometrio bien diferenciado. Estos tres tipos obviamente van a tener diferente topografía, diferente, digamos como que su estado funcional y diferente tratamiento. Por ejemplo, una hiperplasia benigna, una hiperplasia endometrial benigna, es una topografía que es difusa, tiene como unos efectos prolongados a los estrógenos, y el tratamiento en este caso puede ser en pacientes que son asintomáticas únicamente con terapia hormonal. En la neoplasia intraepitelial endometrial, la topografía es más focal, eh, no es tan focal, sino es más difusa. Esta es una, digamos, como una patología precancerosa, y aquí ya se puede ir pensando como en algo, como en una cirugía. En cambio, en el adenocarcinoma endometrial ya es una, digamos, como una progresión de focal a difusa, ya es una patología maligna, y el tratamiento, pues lo ideal sería obviamente cirugía. Esta clasificación de neoplasia intraepitelial endometrial obviamente tiene unos criterios para ser caracterizada como tal. Entonces, los criterios son obviamente dependiendo de la arquitectura, la citología, el tamaño o el grosor, digamos como que de las dimensiones de cada célula, que se excluya, digamos, como otras patologías, y también excluir obviamente el cáncer. ¿Qué pasa con respecto pues, en estas dos clasificaciones? En general, la sensibilidad y el valor predictivo negativo del sistema de neoplasia intraepitelial es de alrededor del 100%, mientras que para la clasificación de la Organización Mundial de la Salud del 94 son del 89 y del 94% respectivamente. La clasificación de la neoplasia intraepitelial endometrial permite a los médicos y pues, a los ginecólogos hacer diagnóstico mucho más estandarizado, y por lo tanto un tratamiento mucho más dirigido. Pero pues sin embargo todavía como que hay muchos debates acerca del uso de cada clasificación. En algunos hospitales o en algunos sistemas se maneja la clasificación de la Organización Mundial de la Salud, y en otros pues obviamente la clasificación de la neoplasia intraepitelial. El consenso del Colegio Americano de Ginecología y Obstetricia y de la Sociedad de Ginecología Oncológica afirma que el esquema o la clasificación de neoplasia intraepitelial endometrial se prefiere sobre la clasificación de la Organización Mundial de la Salud del 94 para la clasificación histológica, debido pues a estas características.
Dentro de los factores de riesgo para las pacientes, el principal pues es una estimulación estrogénica sin una oposición, ya que los estrógenos tienen efectos mutagénicos y carcinogénicos sobre las glándulas endometriales y las células del estroma. Ahí, este cuadrito muestra como los diferentes factores de riesgos y los clasifica pues en varios ítems. Entre los no modificables, los factores de riesgo pues, más importantes son la edad, mayores de 35 años. Las pacientes que son caucásicas tienen mayor factor de riesgo y una historia familiar de una hiperplasia endometrial o de un cáncer de endometrio. Entre las características o entre los factores de riesgo menstruales son las pacientes posmenopáusicas que hayan tenido una menarquia temprana, una menopausia tardía, una perimenopausia prolongada o pacientes con nulipariedad. Y dentro de las condiciones o dentro de las comorbilidades son pacientes obesas que tengan diabetes mellitus, que tengan síndrome de ovario poliquístico, que tengan tumores funcionales, por ejemplo, células de la granulosa o pacientes que tengan antecedentes de síndrome de Lynch. Dentro de los factores de riesgo iatrogénicos son pacientes que tienen una terapia a largo tiempo de tamoxifeno, de uso de tamoxifeno, o una terapia de reemplazo hormonal únicamente con estrógenos, o una exposición pues, de estrógenos exógenos, y dentro de los otros factores de riesgo que existen, pues las pacientes que fuman y pacientes con alteraciones genéticas. Entonces aquí esto es como un esquema en el que muestra pues, lo que acabo de explicar dentro de los tumores funcionales. Se puede decir que los factores de riesgo, el principal de estos tumores, pues son productores de células de la granulosa. Dentro de las pacientes que tienen antecedentes de síndrome de ovario poliquístico, son pacientes que tienen hiperinsulinemia, aumentan los niveles de FSH, de LH, tienen exceso de andrógenos y presentan ciclos anovulatorios. Las pacientes que son obesas tienen aumento en la resistencia de la insulina, aumenta pues obviamente la producción exógena de insulina, disminuye la globulina ligadora de andrógenos y estrógenos y obviamente pues esto produce una aromatización de los andrógenos y a estrógenos. Dentro de las pacientes perimenopáusicas que aumentan los niveles de la hormona folículo estimulante y disminuye pues la reserva ovárica, presentando pues los ciclos anovulatorios y pues obviamente los factores de riesgo iatrogénicos como el uso prolongado de terapia hormonal estrogénica. Todos estos factores de riesgo como que llevan a una estimulación estrogénica sin una oposición y obviamente pues presentar una estimulación sobre el endometrio. El exceso de estrógeno provoca lesiones hiperplásicas con mutaciones en los genes PTEN y pues obviamente dependiendo de la dosis total y el tiempo de exposición al estrógeno, las hiperplasias se van a convertir en lesiones neoplásicas o preneoplásicas. Dentro de las pacientes con obesidad hay estudios de casos y controles que informan un aumento de casi hasta el 400% de pacientes para hiperplasia endometrial cuando tienen un índice de masa corporal mayor del 25.9%. Y el riesgo de cáncer de endometrio en pacientes pues mayor de este índice de masa corporal parece ser mayor en pacientes posmenopáusicas que en pacientes premenopáusicas. ¿Cuáles son los grupos de riesgo para tener hiperplasia endometrial entonces? Las pacientes mayores de 45 años que presentan hemorragia uterina normal, o las pacientes menores de 45 años que tienen algún factor de riesgo de los que acabo de decir, todas las pacientes que tengan sangrados anormales, que sean refractarios a un tratamiento médico, o sea, que no respondan a un tratamiento inicial, pacientes que recibieron terapia de reemplazo hormonal con estrógenos sin oposición, cuando se observan células glandulares atípicas dentro de la citología cervicovaginal, presencia de células endometriales en el frotis cervical o en citología vaginal en pacientes mayores de 45 años y pacientes que tienen antecedente de síndrome de Lynch o el cáncer colorectal hereditario no polipósico. ¿Cuál es la clínica entonces?
Cualquier paciente que presente sangrado anormal que pueda incluir cualquiera de los siguientes: un sangrado menstrual abundante, que sea intermenstrual, que sea irregular, un sangrado que no esté programado en la terapia de reemplazo hormonal o cualquier sangrado posmenopáusico. ¿Cuál es el diagnóstico? Pues obviamente lo más importante es recoger suficiente muestra para hacer un diagnóstico definitivo o un diagnóstico diferencial de una hiperplasia o una lesión precancerosa. El gol estándar es obviamente una biopsia endometrial y pues obviamente se pueden tener tecnologías no invasivas como una histeroscopia oficinal. ¿Cuáles son los métodos no invasivos? Realmente la citología cervicovaginal raramente es útil, a pesar que se encuentran, digamos, como las células anormales dentro de la citología. Realmente la citología no es un método diagnóstico para la hiperplasia endometrial. No se encontró que las ecografías fueran útiles en el diagnóstico de una hiperplasia endometrial, ya que la sensibilidad y la especificidad son particularmente muy bajas en las pacientes premenopáusicas. Se ve obviamente mucho, es mucho más específica y mucho más sensible la ecografía en pacientes posmenopáusicas cuando tienen un engrosamiento endometrial, que ya vamos a ver adelante. El Doppler color y la angiosonografía con una potencia 3D pues es muy limitado porque hay muy pocos estudios acerca de este método no invasivo diagnóstico, entonces realmente no es como, no se encuentra dentro de los goles estándar dentro del diagnóstico de la hiperplasia endometrial. El flujo sanguíneo intratumoral puede diferenciar los cánceres endometriales de una hiperplasia endometrial hasta el 71% y con un éxito de hasta el 97%. Y se necesitan obviamente pues muchos más estudios para una conclusión definitiva. Dentro de la ecografía, la media, que hay varios estudios, dicen que la media para el grosor endometrial fue de 16 milímetros para una hiperplasia endometrial, mientras que fue de 18,7 milímetros para las pacientes que presentaron cáncer de endometrio. Sin embargo, hay otros estudios que encontraron un hallazgo ecográfico negativo o un falso negativo con un grosor endometrial menor de 5 milímetros. Esta es una revisión que se hizo en el 2015, en el que ellos como que concluyeron que el endometrio de 11 milímetros puede estar asociado con un mayor riesgo de cáncer de endometrio o una hiperplasia endometrial con atipia en pacientes posmenopáusicas asintomáticas. Hicieron una revisión sistemática de 9 estudios observacionales en el que evaluaron la relación entre el grosor endometrial que hicieron por ecografía transvaginal y los hallazgos histopatológicos de cáncer de endometrio o una hiperplasia endometrial con atipia. Ese es un estudio en el que recolectaron 4.751 mujeres asintomáticas y posmenopáusicas que no tomaban tamoxifeno, no tenían ninguna terapia de reemplazo hormonal ni ningún otro modulador selectivo de receptor de estrógeno. Ellos encontraron que al tener un grosor endometrial mayor de 11 milímetros, puede estar asociado con un mayor riesgo de tener un cáncer de endometrio o una hiperplasia endometrial atípica. Y pues concluyeron que pacientes posmenopáusicas con un engrosamiento endometrial mayor a 4 milímetros, la biopsia endometrial no es necesaria. Sí, perdona, y es menor a 4 milímetros. Y si el engrosamiento es mayor a 4 milímetros o no se presenta, digamos, como no se puede observar adecuadamente el espesor del endometrio, se debe realizar una evaluación alternativa como una histerosonografía, una histeroscopia o una biopsia. Dentro de los métodos invasivos, la biopsia es el gol estándar para, pues, para diagnóstico de la hiperplasia endometrial. El análisis de costo-efectividad muestra pues, que las biopsias oficinales son mejores que las biopsias clásicas de dilatación y curetaje. Hay estudios y metaanálisis en los que muestran que la biopsia con PIPEL aumenta la especificidad y la sensibilidad en todos los grupos de edad para las pacientes que tienen cáncer de endometrio e hiperplasia endometrial. Y pues todos los estudios que utilizaron las técnicas de PIPEL casi con un 99% de valor predictivo para cáncer de endometrio y hasta casi un 83% para hiperplasia endometrial.
Cuando no hubo, digamos, como suficiente material para el diagnóstico o si la sospecha clínica para un cáncer de endometrio continuaba, pues la llevaban a dilatación y curetaje. Y la histeroscopia oficinal, pues se usaba mucho más, al igual que la ecografía. Obviamente, pues para el según costo y efectividad, pues es mucho mejor que dilatación y curetaje bajo anestesia. ¿Cuándo considerar llevar a una paciente a histeroscopia? Es cuando se presenta pacientes con sangrado uterino persistente que tienen, digamos, como una muestra insuficiente después de estos procedimientos oficinales, después de la ecografía. La histeroscopia es un procedimiento, pues como ya todos sabemos, que se usa para ver, tratar patologías dentro de la cavidad uterina y del endocérvix. También puede evaluar hemorragias uterinas anormales en pacientes pre y posmenopáusicas, en pacientes con infertilidad o en pacientes que tienen sospecha de anomalías en la cavidad uterina. La histeroscopia, lo bueno es que incorpora uso instrumental mecánico, electroquirúrgico o láser para tratar la patología intracavitaria y se puede realizar en un entorno oficinal o en el quirófano, pero en el quirófano pues es normalmente reservado para casos complejos. ¿Cuáles son las contraindicaciones de llevar a una paciente en una histeroscopia? Un embarazo intrauterino viable, una infección pélvica aguda, incluido el herpes, tener antecedente de cáncer de cervix o cáncer endometrial ya conocido con un riesgo de hemorragia, una diseminación de células tumorales y pues obviamente una paciente que tenga una inestabilidad hemodinámica y un sangrado abundante activo. Este es un estudio publicado en el 2010 en el que querían, es una revisión sistemática en el que ellos querían evaluar si la histeroscopia tenía riesgo de células, de diseminación de células cancerígenas intraperitoneales. Ellos concluyeron realmente que sí tiene algo que ver, que sí está relacionado, que la estadificación era mucho mayor de la enfermedad inicial debido a la presencia de células malignas en la cavidad peritoneal en pacientes que fueron llevadas a histeroscopia con antecedente de cáncer endometrial y sobre todo ellos observaron que eso estaba asociado más que todo cuando tenían una presión media insuflada mayor a 100 milímetros de mercurio. Y este cuadro de Western Blot lo que evidencia es pues, que efectivamente hay una diferencia estadísticamente significativa hacia factor de riesgo de llevar una paciente con un antecedente de cáncer de endometrio a una histeroscopia para diseminación intraperitoneal de las células cancerígenas. A pesar de la relación entre la histeroscopia y la diseminación de las células cancerosas en el endometrio, no está clara la importancia pronóstica realmente de tener o realizar una citología peritoneal después de la histeroscopia diagnóstica. Sin embargo, hay una clasificación según unas características, digamos como al llevar a una paciente a una histeroscopia, hay unas características para malignidad, pues de lo que se encuentra en la cavidad endometrial en una histeroscopia, que es el HICA score. El HICA score da unas características o como un score en el que según unos hallazgos da una puntuación y cuando hay una puntuación mayor a 6 o por encima de 6 tiene un alto riesgo de sospecharse una lesión maligna. Entonces, por ejemplo, aquí hay unas imágenes en el que podemos observar en las de arriba, en la A, podemos observar la superficie irregular. En el 1, 2 y 3 podemos observar que hay papilas, la superficie se ve irregular, pues se ve así como no se ve lisa como debería estar el endometrio. Aquí se ven las papilas, el 4, el 5 y el 6, en el que se ven las papilas. Todo esto son papilas, que es altamente sugestivo de cáncer de endometrio. Aquí ya vemos una necrosis. En esta imagen, en el B1 podemos ver la necrosis superficial. En el B2 ya podemos ver que este es un tejido blanco, que es friable, que se ve grueso.
también es altamente sospechoso. Y aquí en el 3 podemos ver lo que nosotros llamamos como, o lo que se conoce como candy floss o como algodón de azúcar, que es como muy similar al algodón de azúcar. Aquí se ve en el 4 mejor, que es muy característico también de una patología endometrial. Aquí en el 5 y en el 6 podemos observar estos punticos blancos que son calcificaciones que también están relacionados con un cáncer de endometrio, las calcificaciones que son llamados cuerpos de Samoma. Y por último se puede observar como un patrón vascular irregular en el que podemos observar vasos irregulares, vasos tortuosos como en forma de S, o hay ramificaciones aquí como en la última imagen podemos observar la ramificación hasta 90 grados. Estas son las características del HICA score en el que nos muestra eh, cada, cada ítem da un puntaje, da un punto. Y si tiene más de 6, tiene alta probabilidad que sea de sugestivo de cáncer de endometrio. Dentro del tratamiento de cáncer de hiperplasia endometrial tenemos tratamiento médico y tratamiento quirúrgico. Obviamente el manejo de estas pacientes depende del potencial de la hiperplasia endometrial, la edad de la paciente y el deseo de fertilidad, obviamente la afección médica y la presencia de otros trastornos ginecológicos como tumores ováricos. La terapia hormonal con progestinas se deja para las pacientes con una hiperplasia endometrial que desean una preservación uterina, que no sean candidatas para cirugía. Se indica para cualquier paciente que desee conservar la fertilidad y pacientes en edad avanzada con comorbilidades médicas o un diagnóstico de hiperplasia con neoplasia maligna de bajo grado o ambos. El tratamiento hormonal, la más usada es el ácido de medroxiprogesterona, en el que se usa de 10 a 20 miligramos día, o cíclicos de 12 a 14 días por mes. Y el otro que también se usa pues muy frecuentemente es el sistema liberador intrauterino de levonorgestrel, en el que se usa aproximadamente 5 años. La hiperplasia endometrial atípica también puede ser tratada con éxito con solo los prostágenos, pero en pacientes posmenopáusicas se debe preferir la histerectomía. Las pacientes premenopáusicas que reciban tratamiento médico deben ser controladas con biopsia endometrial por lo menos cada 3 a 6 meses y las dosis deben ser tituladas de acuerdo a la respuesta de cada paciente. El sistema intrauterino liberador de levonorgestrel se ha visto que ha tenido mayores tasas de una respuesta terapéutica con menores tasas de histerectomía en comparación con las progestinas orales en pacientes que desean preservación de la fertilidad. Sin embargo, no hay datos que demuestren que el tratamiento cíclico o continuo es mejor. Se puede usar cualquiera de los dos tienen buenos efectos. Se prefieren los progestágenos con dosis bajas, como el tratamiento de primera línea en casos de hiperplasia endometrial sin atipia. En los casos de hiperplasia endometrial con atipia se prefieren las altas dosis de progestágenos o tratamiento quirúrgico si no hay deseo de fertilidad o si está indicado el tratamiento quirúrgico. El manejo médico es preferido pues, en pacientes que son jóvenes, que tienen deseo de paridad y en pacientes en las que las condiciones médicas no son apropiadas para la cirugía. Las tasas de respuesta a los progestágenos en dosis bajas para la hiperplasia endometrial sin atipia llega casi hasta el 80%, con una persistencia del 6%, una recurrencia hasta del 14%, pero una progresión al cáncer hasta del 0%. Dentro del manejo quirúrgico se indica cuando es apropiado la histerectomía total para la neoplasia intraepitelial endometrial, obviamente condiciona una evaluación definitiva de un posible cáncer de endometrio concurrente y trata eficazmente las lesiones premalignas. Dentro de las opciones quirúrgicas actualmente se incluyen procedimientos abdominales, vaginales, mínimamente invasivos como una histerectomía con o sin salpingo-oophorectomía bilateral.
La histerectomía supracervical, la morcelación y la ablación endometrial son inaceptables en este tipo de patología, y la biopsia por congelación puede ayudar a orientar las decisiones sobre las necesidades de una estadificación quirúrgica integral, que pues eso ya obviamente es tarea del ginecólogo oncólogo. La histerectomía es el tratamiento indicado para pacientes con una hiperplasia endometrial compleja con atipia y que ya hayan tenido una paridad satisfecha. Está indicado para pacientes con una hiperplasia endometrial sin atipia persistente y con un sangrado uterino anormal, una hiperplasia refractaria al tratamiento médico que no mejore con el tratamiento o que no haya tenido una regresión histológica a pesar de 12 meses de manejo médico. A estos pacientes hay que hacerle obviamente la histerectomía. Pacientes que hayan tenido progresión a una hiperplasia atípica durante el seguimiento o pacientes que hayan tenido una recaída después de terminar el tratamiento con progestinas. En cirugía de la fertilidad se hace una resección histeroscópica antes de la terapia con progestinas con dosis altas. Tiene o se ha reportado una tasa de remisión casi del 52% después de 2 meses en pacientes con hiperplasia endometrial con atipia o un estadio temprano endometrial que deseen preservar la fertilidad. Y considerar el enfoque laparoscópico sobre el enfoque abdominal de la histerectomía debido pues obviamente a las estancias hospitalarias más cortas, a una disminución de dolor posoperatorio y una recuperación mucho más rápida. ¿Cuál es el seguimiento de estas pacientes? Considerar biopsia cada 3 meses en pacientes que tengan hiperplasia endometrial con atipia o cada 6 meses en pacientes con hiperplasia endometrial sin atipia hasta que se obtengan 3 biopsias negativas. La evaluación adicional se debe realizar si se produce un nuevo sangrado anormal después de terminado un tratamiento, ya que esto puede indicar una recaída. Y en pacientes que tengan antecedentes o factores de riesgo para recaída, es decir, pacientes obesas con índice de masa corporal mayor a 35 o las que toman progestágenos orales, se debe realizar biopsia cada 6 meses y después de 2 biopsias negativas, considerar las biopsias anuales. ¿Cuál es el pronóstico? La mayoría de la hiperplasia endometrial sin atipia regresan por sí solas durante el seguimiento, pero pues también hay un riesgo estimado de progresión a cáncer según la Organización Mundial de la Salud. En la hiperplasia simple sin atipia tiene un riesgo del 1%, en la hiperplasia compleja sin atipia del 3%, en la hiperplasia simple con atipia del 8% y la hiperplasia compleja con atipia hasta de un 29%. Pero hay un estudio y según el consenso, ellos reportaron que casi hasta el 43% de las mujeres con hiperplasia endometrial con atipia que presentaron la biopsia en una biopsia oficinal, más adelante tendrá un cáncer de endometrio en la histerectomía. Eso se vio reflejado en este estudio del 2011, en el que lo que ellos querían era examinar la prevalencia de cáncer de endometrio no diagnosticado en pacientes que previamente hayan tenido un diagnóstico de hiperplasia endometrial atípica y lo quisieron relacionar con la edad, el índice de masa corporal y la menopáusica y fueron llevadas posteriormente a cirugía. Dentro de los resultados, ellos vieron que hasta un 41% del diagnóstico de hiperplasia endometrial atípica antes de la cirugía se mantuvo y el 59% de estas pacientes tuvieron cáncer de endometrio después de la cirugía. De este 59%, el 18% era mayor al estadio 1 y el 3% eran no endometrioides. Es decir, el riesgo de cáncer se relacionó significativamente con la edad y con la menopausia, que fueron estadísticamente significativos. El 80% de las pacientes posmenopáusicas tuvieron un riesgo un poco mayor de tener un cáncer posoperatorio en comparación con el grupo de las pacientes premenopáusicas. Con respecto al índice de masa corporal, no hubo diferencias estadísticamente significativas. Y aquí están las tablas en el que según la
histología final después de la cirugía, ellos pues vieron que el 40% de las pacientes continuaron con el diagnóstico de la hiperplasia endometrial atípica, pero un 57.4% de las pacientes que antes tenían diagnóstico de hiperplasia endometrial atípica presentaron cáncer de endometrio. Y en esta otra tabla lo que vemos es las diferencias estadísticamente significativas en el que vieron relacionados los factores de riesgo para presentar cáncer de endometrio, que fueron la paciente posmenopáusica y la edad mayor a 50 años. Estos fueron los dos únicos factores de riesgo que encontraron. El índice de masa corporal no fue estadísticamente significativo. Entonces, ellos concluyeron que más de la mitad de 773 mujeres danesas diagnosticadas inicialmente con una hiperplasia endometrial atípica tenían cáncer no diagnosticado. El no diagnosticar el carcinoma de endometrio antes de la cirugía puede llevar a una estadificación obviamente inadecuada y a un tratamiento potencialmente subóptimo, y es por eso que se recomienda que la hiperplasia endometrial atípica sea tratada como carcinoma en centros especializados en ginecología oncológica. ¿Cuál es la prevención de la hiperplasia endometrial? Identificar y abordar factores de riesgo como la obesidad, el uso de la terapia de reemplazo hormonal siempre que sea posible, uso de anticonceptivos orales combinados durante 12 meses reportado, reduce el riesgo de cáncer de endometrio hasta casi un 50% y el beneficio puede durar hasta casi 20 años. El dispositivo liberador de levonorgestrel reduce el riesgo de hiperplasia endometrial incluso en pacientes que presentan alto riesgo. El uso de acetato de medroxiprogesterona de depósito reduce el riesgo de cáncer de endometrio casi hasta un 80% en pacientes premenopáusicas, y las recomendaciones de la Sociedad Americana de Cáncer para cambios en el estilo de vida que también pueden reducir el cáncer de endometrio es mantener un peso saludable y realizar actividad física regular. Ya para finalizar y para llevar a la casa, la incidencia de cáncer de endometrio coexistente es de aproximadamente un 20%, pero como vimos en este estudio previamente mencionado, llegó casi hasta el 57% y aumenta si la paciente es obesa y posmenopáusica. La evaluación intraoperatoria debe considerarse durante el manejo quirúrgico. La biopsia por congelación es efectiva en la detección de una enfermedad invasiva coexistente y en la designación de características de bajo riesgo. La mayoría de hiperplasia endometrial sin atipia regresan por sí solas durante el seguimiento. Puede ser tratada por un ginecólogo, y la hiperplasia endometrial con atipia debe ser tratada como un cáncer en centros especializados de ginecología oncológica. Muchas gracias. Bueno, Nati, pues muy bien, muchas gracias por tu excelente conferencia, la verdad muy clara, da unos mensajes pues y unos lineamientos muy importantes y muy pues necesarios para nosotros ginecólogos tener en mente en el momento en que pues nos vemos enfrentados a pacientes con esta condición que es bastante frecuente. Yo quiero invitar a los participantes a hacer las preguntas que consideren pertinentes. Pueden ser levantando la mano, como ya el profe Jairo Mendoza la tiene, o los que deseen hacerlo a través del chat y la transmitimos a la doctora Sanabria, también se puede. Antes de eso, yo te quiero hacer, digamos, dos preguntitas. La primera es, bueno, tú das uno de los mensajes a llevar a casa, es que la hiperplasia endometrial sin atipias pues es competencia del ginecólogo, que la hiperplasia endometrial con atipias pues debe ser manejada por los especialistas Ginecólogo, en oncólogo. ginecología. Entonces, ¿cuál sería el momento de corte en el que digo, bueno, listo, como ginecólogo ya hice suficiente estudio y la remito al gineconcólogo? En el momento en que obtengo la patología rotulada como hiperplasia endometrial con atipia, en ese momento digo, listo, señora, por favor, vaya a la consulta de la doctora Sanabria. Sí, claro. Obviamente, para tener un diagnóstico se necesita la biopsia.
y la biopsia se realiza por una clínica y por un diagnóstico, digamos como un método diagnóstico inicial que es la ecografía. En pacientes posmenopáusicas, con un grosor por encima de 4 milímetros, ya vemos pues que el riesgo es elevado, con un sangrado posmenopáusico, entonces a esos pacientes hay que realizarles la biopsia endometrial. Cuando ya tenemos un diagnóstico en esta biopsia de una hiperplasia con atipia, lo ideal es en este entonces remitir al ginecólogo-oncólogo. Si dices una hiperplasia simple sin atipia, pues lo ideal es como, digamos, hacer todo con rapidez y manejarla, la puede manejar el ginecólogo. Pero ya con una biopsia, después de la biopsia, después del legrado, con PIPEL, como sea, si ya se tiene el reporte de la biopsia con una hiperplasia con atipia, lo ideal es remitir al ginecólogo-oncólogo pues para que le haga el manejo. Vale, entonces primer mensaje muy claro, pregunta de quiz para los internos. Bueno, y la segunda es, bueno, tú nos hablas de que la histeroscopia pues tiene obviamente una utilidad dentro del manejo dentro del estudio de la patología endometrial, que una de las contraindicaciones de la histeroscopia, pues además de una infección pélvica activa, de obviamente el embarazo, es la presencia de un cáncer endometrial ya confirmado. Entonces, sin embargo, ¿habría algún indicio ecográfico o imaginológico suficientemente sugestivo de cáncer endometrial como para decir, no, a esta señora no la voy a llevar a histeroscopia y prefiero irme más por una biopsia por PIPEL o una biopsia pues por legrado endometrial? Cuando hay imágenes que son sugestivas de cáncer, digamos que vean lesiones ya endometriales con un grosor endometrial, hay ecografías en las que se observan papilas, que se observan lesiones no quísticas dentro del endometrio, que se observan algunas lesiones sólidas. Esas pacientes es preferible no llevarlas, pues obviamente que son posmenopáusicas con HUA posmenopáusico, esas pacientes con, digamos, como lesiones sugestivas de cáncer dentro de la ecografía, sí es preferible no llevar a una histeroscopia. Si solo muestra, digamos, como un engrosamiento, sí se podría llevar y tomar la biopsia guiada por histeroscopia. Pero ya cuando se observan lesiones, digamos, como sólidas, como que se observan papilas, a veces se observa un engrosamiento relacionado con hidrometra, eh, esas pacientes es preferible realizarles biopsia o por curetaje, dilatación y curetaje o por PIPE. Vale, muy bien. Bueno, entonces vamos a darle la palabra a profe Mendoza, a ver qué aporte nos quiere hacer sobre este tema. Aló, buenas noches. Muchas gracias, Santiago, por el espacio. Felicitaciones por el poder de convocatoria de nuevo que tiene usted. Felicitaciones a la doctora Natalia Ardila por la excelente presentación que tuvo. Y Gracias, yo quería doctor. preguntar, en estos momentos que tú nos dices que el 42 a 43% de las pacientes que tienen una hiperplasia compleja con atipia tienen un riesgo de tener de base un cáncer de endometrio. Tú sugieres entonces que sean manejadas por el ginecólogo-oncólogo y idealmente tú propondrías que fueran llevadas a biopsia por congelación. ¿Qué piensas en el caso en que uno no disponga de un patólogo para la biopsia por congelación? ¿Qué alternativas tendrías en ese tipo de manejo? De nuevo, muchas gracias y felicitaciones por tu presentación. Gracias, doctor. Bueno, cuando se tiene una alta sospecha de cáncer de endometrio, en estas pacientes y que no se disponga de una biopsia por congelación, lo ideal es realizar una linfadenectomía pélvica. Pero pues hay muchos debates acerca de eso porque si tenemos una biopsia previa de una hiperplasia con atipia, es hacer histerectomía más salpingoforectomía bilateral nomás y con eso pues ya queda tratada.
pero ahí sí como que se debate, hay como muchas discusiones acerca de la indicación de la linfadenectomía o no, cuando no se tiene biopsia por congelación. En mi caso, cuando no tengo biopsia por congelación y tengo una hiperplasia compleja con atipias, eh, no le hago linfadenectomía y pues obviamente esperar el reporte definitivo de patología. Desafortunadamente, pues hay pacientes que más adelante pueden presentar pues en la patología definitiva pueden presentar un cáncer no advertido y en estas pacientes es necesario pues llevar a un segundo procedimiento quirúrgico para hacerle la linfadenectomía. Pero en pacientes que se les realiza la linfadenectomía y en la patología definitiva sale que es una hiperplasia, solo es una hiperplasia, es una paciente que queda sobretratada y pues ese es como el motivo de discusión. Bueno, Nati, muy bien. Hay unas preguntas del público. Bueno, el doctor Samuel Bautista ya salió, pero te deja un saludo y te agradece la presentación. Eh, eh, Pau Iglesias dice que, bueno, tú consideras que la hiperplasia con atipia puede ser operada por un ginecólogo, debe ser operada por un ginecólogo oncólogo o puede ser operada por un ginecólogo general, llamémoslo así. Sí, lo ideal es cuando se tiene una hiperplasia con atipia, lo ideal es que remitamos al ginecólogo oncólogo. Vale. Adriana te felicita por la presentación, por la excelente presentación. Gustavo Daza dice, ¿hasta qué grosor de endometrio es aceptable en las mujeres premenopáusicas? Bueno, esa es también una discusión que se ha visto, porque hay algunos dicen que con un grosor de 16 milímetros, por encima de 16 milímetros, con una HUA hay que llevar a biopsia. Pero pues también dicen que por encima de 14, por encima de 15, yo lo hago por encima de 16, cuando la paciente es sintomática. Ok. Juan Escalona pregunta, ¿por cuánto tiempo se debe usar el acetato de medroxiprogesterona como tratamiento? Bueno, en pacientes, la medroxiprogesterona en pacientes, digamos, con deseo de paridad, se debe hacer seguimiento por lo menos 3 a 6 meses. Cuando se ve que hay una progresión o se ve que, digamos, después de un año no tiene mejoría digamos, como que la hiperplasia no mejora después de un año, se dice que ya pues es refractaria al tratamiento, entonces no es indicado continuar un tratamiento, digamos, como conservador. Se dice que hasta un año se puede esperar, pero pues obviamente si después de 6 meses la hiperplasia progresa, pues lo ideal ya es manejo no conservador. Vale, muy bien. Pau pregunta otra vez que, ¿cuál consideras que en la lectura de los patólogos actualmente no es muy acogida la nueva clasificación de hiperplasia? ¿Cuál consideras que es la causa de que en la lectura de los patólogos actualmente no es muy acogida la nueva clasificación de hiperplasia? Espera, que es que no entiendo. ¿Cuál consideras que en la lectura de los patólogos actualmente no es? No entiendo la pregunta. Pau, ¿cuál es la pregunta? Estamos un poco cortos. Bueno, por ahí debe seguir. Bueno, mientras Paola aclara eso, yo tengo ¿Por otra. qué no usan la nueva clasificación? Yo no sé, de pronto es falta de estudio realmente, porque sí, ¿no? Ellos siempre están pegados a la OMS 94. Realmente desconozco el motivo por qué no lo hacen con la clasificación de neoplasia intraepitelial. No lo sé, que deberían, obviamente, que en otros países ya lo están usando, pero acá no, y realmente no sé por qué no lo hacen. Yo creo que yo- no no están estudiando mucho, no sé. Pues esos temas que también es como
complejo para la gente como cambiar el chip, así lo sepan y así lo hayan estudiado. Sí, también. Hacer el giro hacia hacer las cosas de otra manera a veces cuesta un poco. Bueno, mira, otra pregunta sería, bueno, tú hablas de que sí existe evidencia de que existe un riesgo de diseminación de células tumorales endometriales a la cavidad pues, peritoneal por la histeroscopia, sobre todo cuando la presión intracavitaria pues, por el medio de distensión supera los 100 milímetros de mercurio. Eso sería pues un concepto muy claro a tener pues en cuenta, ¿no? No superar los 100 milímetros de mercurio. Normalmente uno pues Exacto. trabaja no superando los 90 milímetros de mercurio. Bueno, entonces eso está claro, pero la pregunta es, ¿qué tanto o qué se ha estudiado del impacto que tiene esa diseminación de células tumorales endometriales a la cavidad peritoneal? ¿Cambia en algo el pronóstico de la paciente si llega a ser una hiperplasia endometrial con atipia o llega a ser un carcinoma endometrial? Sí cambia la estadificación cuando, digamos, pasa mucho tiempo después de la histeroscopia. Como que se deja progresar mucho y las células como que se diseminan en la cavidad intraperitoneal. Pero cuando, digamos, se hace la estadificación como muy cercana a la histeroscopia, no hay una gran utilidad de los lavados pélvicos en la estadificación para, digamos, como para evaluar las células intraperitoneales después de la histeroscopia, ¿sí? Sí se ha visto como una progresión cuando se deja como pasar mucho tiempo entre la histeroscopia y la estadificación, pero cuando hay digamos, un corto tiempo, Sí, no por eso, hay. pero los desenlaces oncológicos de esas pacientes, o sea, la sobrevida a 5 años, pues todos esos marcadores, digamos, epidemiológicos que usan ustedes los oncólogos, ¿cambian o no cambian? No cambia porque si se lleva una estadificación adecuada o pues a un procedimiento quirúrgico adecuado, pues no afectaría en nada. Ok. Bueno, yo creo que ese mensaje también es como importante, ¿no? Porque es una pregunta que seguramente pues nace de las pacientes hacia el ginecólogo. Acá el profe Mendoza hace una pregunta que hasta él mismo es responsable de responderla, porque él además de ser ginecólogo es fellow de cirugía mínimamente invasiva, y es una pregunta que podríamos aprovechar la participación de Paola, de Adriana y el profe Mendoza, los fellows de endoscopia ginecológica, y pregunta, ¿cómo controlar la presión de infusión si no se tiene un endomat? Un endomat, pues, obviamente es el dispositivo ideal a tener en cualquier centro que se haga histeroscopia, sin embargo, pues no existe en todas partes, y sobre todo si estamos hablando de que estas son histeroscopias que idealmente se deberían hacer en el escenario oficinal, no en el escenario de quirófano. Entonces, pues la mayoría de las veces simplemente se tiene un atril donde se tiene el medio de distensión, que pues en la mayoría de las veces es de solución salina, y se cuenta pues con un manguito que marca pues la presión de insuflación. Pero esa presión tiene que ver con la altura que tenga el medio de distensión con respecto pues a la altura del histeroscopio, y pues de esa manera se puede controlar parcialmente la presión intracavitaria, por lo menos teórica, a la que uno está infundiendo el medio de distensión. Pero entonces no sé qué más nos quieran aportar Paola, Adriana y el mismo profe que se autoformula la pregunta. Les queda ahí. O qué has de pronto leído, qué has... Yo la verdad no tengo idea. Desconozco el tema. uh-huh. Es que los oncólogos en general pues no hacen mucha histeroscopia, ¿no? No. Depende. Todo depende del medio en que usted se encuentre y lo que Sí, obvio. quiera hacer, pero siempre me ha surgido esa pregunta de cómo controlar
la presión de infusión si usted lo único que tiene es un atril y un esfingomanómetro que le está infundiendo la solución salina? Sí, pero por eso, entonces la respuesta es en parte esa, es la altura a la que usted pone el atril. A más altura, obviamente, hay mayor presión, hay un gradiente de presión más grande si el atril está a más altura con respecto a la altura a la que usted tiene su histeroscopio. Entonces, pues eso sería parte de la manera. Y pues obviamente el esfingomanómetro también le controla eso. Pau, Adriana, ¿quieren aportar algo? Ah, mire, y está, perdón, no había caído en cuenta que dentro del público está el doctor Orlando Villamizar, célebre endoscopista de nuestra ciudad y que levanta la mano, seguramente nos quiere aportar algo al respecto. Orlando, ¿lo escuchamos? Sí, buenas noches, Santiago. Hola, Orlando. Muy excelente charla, doctora Natalia. Mire, yo tengo Muchas una gracias, pregunta. doctor. ¿Qué estudios existen o qué recomendación harían entonces en pacientes posmenopáusicas sospechosas de, sea endometrio por la ecografía? ¿Recomendarían la histeroscopia o preferirían llevarla a un legrado por el hecho de la posible diseminación de las células a la cavidad peritoneal? Cuando se tiene una alta sospecha de cáncer de endometrio, doctor, lo ideal es no hacerle histeroscopia. Lo ideal es hacerle una biopsia con PIPEL o con dilatación y curetaje. Pero en estas pacientes posmenopáusicas con un alto riesgo de presentar cáncer de endometrio, lo ideal es no llevarlas a histeroscopia por el riesgo de la diseminación. Ok, ok. Vale, muy bien. Ah. Bueno, pues no hay más manos levantadas. Por ahora no tenemos más preguntas en el chat. Nati, de nuevo, bueno, dice Pablo Iglesias que considera que no hay forma de hacer una medición. No, yo sí difiero de eso. Sí hay, o sea, obviamente es una estimación, no es un método que te da una aproximación muy cercana a la presión a la que tú estás infundiendo el medio de distensión. Pero con las alturas a las que se pongan los medios de distensiones con respecto a la altura con la que esté el histeroscopio, eso se puede graduar. Ya nos queda como de tarea averiguar bien como la ciencia detrás de eso, porque es algo que realmente como que lo hacemos de manera medio automática, o sea, como que no prestamos mucha atención a qué altura está la solución salina cuando hacemos un histeroscopio. Nos queda tarea puntualizar bien eso y pues para poder tener una respuesta más satisfactoria. Nati, de nuevo, pues agradecerte por la excelente presentación, agradecerle a todos los participantes, agradecerle a todas las personas que hicieron preguntas, a todas las personas que estuvieron hoy en esta nueva revisión. Y bueno, nos vemos el sábado para la revisión de el doctor Per Bari, que nos va a hablar desde Barcelona sobre un tema muy interesante, la colposacropexia laparoscópica, tips and tricks. Entonces, Santi, muchas gracias. quedamos Gracias pendientes. por la invitación y bueno, espero haya sido de gran utilidad. Un abrazo. Claro que sí. Saludos a todos. Gracias. Descansen. Chao. Chao pues.